La Iglesia enseñaba que todos los cuerpos celestes eran inalterables y prístinos, pero el telescopio de Galileo continuaba revelando un cosmos muy distinto a la verdad aceptada oficialmente. Incluso sobre la brillante superficie del Sol mismo, Galileo observó manchas oscuras, las cuales nombró máculas. No podía haber sabido que estas manchas eran en realidad tormentas magnéticas, pero su descripción de las mismas era notablemente precisa. Las manchas solares nacen y decaen en períodos variables. Algunas se condensan y otras se expanden en gran medida de un día al otro. Cambian de forma y algunas son muy irregulares. Deben ser de un tamaño enorme al estar en el Sol o muy cerca de él. Galileo tiene una discusión con un matemático jesuita alemán llamado Christoph Scheiner acerca de la naturaleza de las manchas solares. El alemán dice que las manchas son, de hecho, pequeños satélites que giran alrededor del Sol, mientras que Galileo argumenta que estas manchas están o en la superficie del Sol o muy cerca de ella, y que tal vez sean una especie de nube. Si los jesuitas estaban en lo cierto y las manchas eran satélites independientes, entonces la superficie del Sol seguiría siendo prístina, como lo demandaba la doctrina. Las manchas solares tienen una apariencia muy irregular, y si eso puede destacarse visualmente, entonces el argumento de que son satélites del Sol resulta absurdo. Y así Galileo planificó con mucho cuidado la publicación de sus rótulos de las manchas solares. Todas están orientadas correctamente, así que pueden verse de un día al otro cómo nacen en el Sol y mueren allí. Repentinamente, en medio del Sol, un día aparece una pequeña mancha, y al día siguiente crece, y luego crece un poco más, y luego se va repentinamente por el borde. Está claro que había manchas en el Sol con formas tan irregulares que de ningún modo podían ser satélites. Hay un ensayo visual en el que se dan visiones sin interrupciones de manchas solares. Galileo produjo una serie de intrincados grabados, registrando los cambios diarios de sus máculas. Los movimientos continuos de las manchas sugerían que el Sol giraba sobre su propio eje. La evidencia visual es aceptada tanto por defensores de Copérnico como por personas que aún piensan que la Tierra es el centro del universo. Pero el problema es la interpretación de esa evidencia. Y cada vez se ve más a los astrónomos conservadores defendiéndose. Porque si puede decirse que estos son satélites del Sol, aún se puede decir que el Sol es perfecto. Galileo sabía que sus adversarios estaban equivocados. No tenía importancia si el matemático jesuita quería que el Sol no tuviera manchas. Galileo había demostrado la existencia de manchas verdaderas sobre la superficie de un Sol verdadero. Siete años después de que la Inquisición prohibiera a Copérnico, a Galileo le llegó la noticia de que un nuevo papa había ascendido al trono en San Pedro. El colegio de cardenales había escogido un miembro de una prominente familia toscana, un hombre al que Galileo consideraba un amigo. Maffeo Barberini se convertiría en el Papa Urbano VIII. Urbano VIII fue una opción interesante para papa en ese entonces. Era un miembro de la familia Barberini, y el chiste decía: lo que los bárbaros no se robaron de Roma, se lo robaron los Barberini. Su escudo de armas, cuando era un joven prelado, tenía 3 moscardones. Y los moscardones cada vez perdían más dignidad para alguien que está ascendiendo tan alto en la iglesia. Así que en un momento los moscardones fueron cambiados por abejas. Y por tanto Maffeo Barberini se convierte en la personificación de un individuo trabajador y productivo. Todo lo que se vea como una señal de la hermosa Roma del Renacimiento fue iniciada, continuada o inspirada por lo que había hecho Urbano VIII.
Al final de la vía Véneto hay una fuente con 3 abejas Barberini que nos recuerdan cuál papa nos dio esta fuente de agua, y también recordándonos que no debemos estar simplemente holgazaneando en la fuente. Deberíamos hacer como las abejas y producir miel. El nuevo papa es un gran admirador de Galileo. Le había escrito poemas a Galileo y repentinamente la situación parecía muy distinta a como se veía en 1616. Cuando la noticia del ascenso de Urbano VIII llegó a su convento, María Celeste tenía la esperanza de que el silencio de su padre en manos de la iglesia llegaría a su fin. Galileo secretamente compartió una carta que recibiera de su viejo amigo el Papa. Padre, la felicidad que se derivó de la carta que recibiera usted del sumo pontífice fue indescriptible. Su nota expresa claramente el afecto que este gran hombre siente por usted. La he leído y releído, disfrutándola en privado, y ahora se la devuelvo, como usted insistiera, sin enseñársela a nadie. Galileo realizó el difícil viaje de 2 semanas a Roma, especialmente para reunirse con el Papa Urbano VIII. Los dos viejos amigos tuvieron una serie de conversaciones mientras caminaban por el Vaticano. El Papa y Galileo caminaron por los jardines del Vaticano hablando de varias cosas. Y por supuesto, una de las cosas de las que hablaron fue de si Galileo debía o no publicar sobre la teoría de Copérnico. Y el Papa le dijo que mientras se limitara a hablar de ella de manera hipotética, no habría problema. De manera que mientras la visión de Copérnico de que la Tierra se movía alrededor del Sol fuera presentada simplemente como una hipótesis, una teoría entre muchas, Urbano VIII permitiría que fuera debatida. Galileo salió de estas reuniones sintiendo que era el momento de escribir su gran libro sobre cosmología que había estado prometiendo desde 1610. Ahora, con 60 años de edad, se dedicó por completo a su nuevo libro. El Papa le había dado licencia a Galileo para dedicarse al que esperaba que fuera su trabajo más importante. Escribiendo en italiano en lugar de latín, presentando su evidencia más persuasiva en un estilo ingenioso y popular, Galileo se dispuso a entretener y a ganarse a todo aquel que lo leyera para convertirlo a la manera de Copérnico de ver el mundo. Las cartas de María Celeste sugieren que su padre le permitió leer el manuscrito sin terminar. Parece haber un genuino interés de su parte en el trabajo de su padre. Por supuesto, ella se autodenigra. Siempre dice, me encantaría ver lo que escribe, si cree que podría entenderlo. Y por supuesto, prometo no hablar con nadie más al respecto. Tienen una intimidad en torno al trabajo. Posiblemente lo más interesante que se extrae de las cartas es un fuerte indicativo de que mientras trabajaba en el diálogo, sus cartas comienzan a incluir algo llamado cortes, que obviamente son pedazos de un manuscrito. Parece que en realidad es ella la que está preparando el manuscrito. Los meses de escritura se extendieron debido a que la enfermedad interrumpía su trabajo. Finalmente, después de 5 años, el fin estaba a la vista. Por la gracia de Dios, estoy en el camino correcto. El libro será bastante grande y lleno de novedades, las cuales, al ser escritas a manera de diálogo, pueden incluirse en remilgo o tráfago. Si puedo sobrevivir a este invierno, lo terminaré y lo publicaré de inmediato. Galileo terminó su gran libro en la víspera de Navidad de 1629. Se llamó Diálogos sobre los 2 sistemas principales del mundo. Es una obra maestra de la retórica. Galileo explica la nueva visión del mundo.
Es un debate sobre los sistemas del mundo. ¿Es el Sol el centro del universo o es la Tierra el centro del universo? Él presenta todos sus maravillosos descubrimientos hechos con el telescopio. Uno simplemente es llevado por su narrativa. Galileo creó 3 anónimos personajes, nobles de Venecia. El primer personaje, el anfitrión, estimula un debate entre sus 2 locuaces invitados. Uno de los 2 visitantes habla claramente a favor de Copérnico y Galileo, pero el otro invitado, Simplicio, el simplón, es una suerte de sátira que vocifera las doctrinas de la Iglesia sobre ciencia y filosofía. Galileo obtuvo permiso de un censor amigable para publicar su libro en Florencia. Sabía que los censores en Roma serían mucho más difíciles de persuadir. Despachó una cantidad de copias al Vaticano, pero antes de que pudiera saber de los resultados, Florencia sufrió una terrible catástrofe.